El nacimiento, lo que nadie te explica. Hay un momento justo antes de que nazca un hijo donde el tiempo parece comportarse distinto. La sala está en movimiento, se escuchan pasos, indicaciones, monitores, bandejas metálicas, respiraciones contenidas. Alguien acomoda luces, alguien revisa relojes, y mientras tanto, dos personas esperan conocer a alguien que todavía no vieron, pero ya les cambió la vida por completo. Afuera, el mundo sigue funcionando normal. Adentro, todo está a punto de cambiar para siempre. Y quizás una de las cosas más extrañas del nacimiento es esa mezcla de ciencia y misterio que ocurre al mismo tiempo. Porque desde la medicina sabemos exactamente qué debería pasar, cómo late el corazón fetal, cómo se adapta el pulmón, cómo cambia la circulación, cómo el cuerpo se prepara para vivir fuera del útero. Pero aún entendiendo toda esa fisiología, sigue habiendo algo profundamente conmovedor en el instante donde aparece un ser humano por primera vez. El nacimiento no es solamente un evento obstétrico, es una transición biológica gigantesca. Y el cuerpo del recién nacido tiene apenas minutos para lograr algo extraordinario: pasar de vivir dentro de un cuerpo a sostener la vida por sí mismo. Hasta segundo antes del parto, el bebé no respiraba aire. El oxígeno llegaba a través de la placenta. Sus pulmones estaban llenos de líquido. La circulación funcionaba de una manera completamente distinta a la que tendrá el resto de su vida. La temperatura era estable, la alimentación continua, la luz tenue, los sonidos amortiguados. Y de golpe, todo cambia. El aire entra por primera vez a los pulmones. El pecho se expande. La circulación se reorganiza. El corazón modifica rutas internas que ya no necesita usar. El cuerpo tiene que empezar a regular temperatura, respirar, alimentarse y reaccionar al entorno. Todo eso ocurre en minutos, y aunque la medicina moderna conoce muchísimo sobre ese proceso, verlo sigue siendo impactante. Hay recién nacidos que lloran apenas nacen, otros tardan unos segundos que para los padres parecen eternos. Algunos abren los ojos enseguida, otros permanecen tranquilos, como si todavía estuvieran intentando entender dónde están. Muchas veces, en ese instante, los adultos también dejan de entender porque el nacimiento tiene algo de ese terremoto emocional que sucede. Incluso cuando fue muy esperado, con felicidad el impacto suele ser enorme. Recuerdo una pareja primeriza que, después del parto, mira al bebé y los dos se quedaron en silencio. La madre estaba agotada, el padre tenía lágrimas en los ojos, y después de varios minutos sin decir nada, preguntó algo extremadamente simple: ¿y ahora nos los llevamos a casa? Todos se rieron. Pero detrás de esa frase había algo muy real: la sensación repentina de responsabilidad absoluta. Porque nadie está completamente preparado para el momento en que un recién nacido deja de ser una idea y se convierte en alguien real. El bebé imaginado versus el bebé real. Muchas familias pasan meses imaginando cómo será su hijo. Y después nace un recién nacido real. Uno que quizás tiene la cabeza moldeada por el parto, la piel manchada, los ojos hinchados, hace movimientos bruscos y quizás tiene una respiración rara que parece incompatible con la tranquilidad que manifiestan las publicidades. Y ahí aparece algo importante. Gran parte de los primeros miedos nacen simplemente de no saber qué es normal. La piel, por ejemplo, atraviesa una adaptación enorme durante los primeros días. Pueden descamarse, cambiar de color, tener manchas rojizas o pequeños granitos que impresionan muchísimo más de lo que realmente representan. Una vez, una madre llegó angustiada porque sentía que su bebé se había brotado entero. Lo miraba con miedo de tocarlo, el bebé estaba en perfecto estado. Era un eritema tóxico neonatal. Escuchen ese término, eritema tóxico neonatal. Parece una locura. Y es una reacción inflamatoria frecuente y transitoria de la piel del recién nacido. Es simplemente una de las muchas maneras en la que el cuerpo aprende a adaptarse al mundo exterior. Y eso pasa mucho en neonatología, que es una especialidad que inicia acompañada a la pediatría,
donde aparecen cosas que impresionan muchísimo más, pero son totalmente normales. La cabeza, por ejemplo. La cabeza del recién nacido también suele sorprender. Puede verse alargada, asimétrica, inflamada después del parto. A veces aparecen pequeños chichones o zonas blandas que generan miedos apenas se tocan. Las fontanelas, esas áreas blandas dentro o entre los huesos del cráneo, existen porque el cerebro necesita espacio para crecer rápidamente durante los primeros años de vida y sobre todo los primeros meses. No son huecos peligrosos, son parte normal de la anatomía infantil. Incluso el parto participa activamente en la forma inicial de la cabeza. Los huesos craneales del recién nacido tienen cierta movilidad precisamente para facilitar el pasaje por el canal del parto. Y después, durante los primeros meses, el tiempo los sigue moldeando. La postura al dormir, el crecimiento cerebral y el desarrollo general van modificando lentamente esa cabeza que al principio parecía tan frágil y extraña. La infancia tiene mucho de eso, procesos que asustan cuando se miran por un día, pero cobran sentido cuando se observan en el tiempo, con el resultado. Ahora vamos a la parte de respirar afuera del útero. Hay pocas cosas que los padres observen tanto como la respiración de un recién nacido. Y tiene lógica, porque respirar es literalmente lo primero que el bebé tiene que aprender a hacer solo. El problema es que la respiración neonatal rara vez se parece a la respiración tranquila y regular de un adulto. Puede acelerarse, hacerse irregular, aparecer pequeñas pausas, suspiros o movimientos que generan muchísima alarma en quienes nunca vieron un recién nacido de cerca. Respira raro, probablemente sea una de las frases más escuchadas en pediatría durante las primeras semanas de vida. Y muchas veces es verdad, respira raro. Pero raro no siempre significa enfermo. El sistema respiratorio todavía está madurando y adaptándose. Por eso existe algo llamado respiración periódica, un patrón frecuente donde el recién nacido alterna respiraciones rápidas con pequeñas pausas breves que luego se normalizan espontáneamente. Una madrugada, una pareja llegó a la guardia después de grabar durante horas cómo dormía su hijo. Habían pasado toda la noche observando aterrados porque, por momentos, parecía dejar de respirar. Mientras mirábamos los videos juntos, se notaba el cansancio acumulado en sus caras. El bebé estaba sano, pero el miedo también era real. Y quizás eso resume bastante bien los primeros días de crianza. Un periodo donde muchas veces no sabemos todavía diferenciar adaptación del peligro. La primera noche. Hay un momento del que se habla muy poco. No es el parto, no es el nacimiento, es la primera noche con él. Cuando baja el movimiento del hospital, se apagan algunas luces y de repente los padres quedan solos mirando a ese bebé que depende completamente de ellos. Muchos describen algo parecido, una mezcla simultánea de amor inmenso, miedo y desconcierto. Ahí aparecen preguntas silenciosas, pequeñas, pero grandes. ¿Cómo sabemos si está bien? ¿Y si llora? ¿Y si no escuchamos algo importante? ¿Y si hacemos todo mal? Y probablemente una de las cosas más importantes que debería escuchar cualquier familia en este momento sea esta. Nadie aprende a ser padre o madre antes de tener un hijo. La crianza no empieza desde la perfección, empieza desde el encuentro. Los primeros días no suelen ser prolijos, son intensos, confusos, cansadores, a veces hermosos y difíciles al mismo tiempo. Y eso no significa que algo esté funcionando mal. Significa que acaba de ocurrir una de las transformaciones más profundas que puede atravesar un ser humano. Porque después del nacimiento no solo cambia la vida del bebé, también nacen lentamente nuevos padres. Este es el capítulo 1 de mi video audio podcast. Soy el Dr. Julio Valdés, médico pediatra. Muchas gracias.